Hoy te traigo mi selección personal de fragancias low cost con calidad y de equivalencia que estoy utilizando en este mes de agosto, mes de temperaturas extremadamente altas pero que ya empiezan a bajar algo en sus noches. Se trata de un repertorio de fragancias sencillas, de fácil compra, de distintos usos y estilos que se ajustan a diferentes usos y necesidades en temporadas de verano. Un repertorio de fragancias low cost de casas como Zara, Benetton, Nike, Mercadona, Antonio Banderas, Saphir y Maison Alhambra, todas muy frescas y llamativas de corte veraniego, muy interesantes. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con un aroma muy hypeado de Zara, que es Zara Samanila, que nos presenta un aroma dulzón y cremoso, bastante unisex y llamativo, de tipo ámbar gourmand, que destaca por notas como el agua de coco, la vainilla, el sándalo y el algodón de azúcar, ofreciéndonos un aroma dulzón de toque ligero que sale fresca y dulce con un agua de coco muy marcado, que enseguida va bajando dando paso a un corazón aromático, algo empolvado y floral, que se mezcla en un fondo cremoso, dulce y suave de tono avainillado azucarado muy seductor. Un aroma de toque acaramelado, algo gourmand y dulzón, que se ve algo fresco y ligero con un aroma llamativo y fácil de llevar. Un aroma sin parecidos razonables, que es dulce, algo personal y de toque seductor, que presenta un rendimiento aceptable, que en mi piel supera ligeramente la quinta hora, con una proyección moderada y una salida algo notoria que rápido baja, quedando más personal. Una fragancia a tener en cuenta, muy interesante. De Zara pasamos a Adolfo Domínguez con su Citrus Cedro, que nos ofrece un aroma fresco, vivo, muy pulcro y elegante, con cítricos chispeantes de salida y un secado más agradable y limpio, siendo de la familia cítrica maderada con notas destacadas de pomelo, jengibre, hierba luisa, almizcle y cedro. Un aroma que sale intenso y fresco con un combo de pomelo jengibre muy equilibrado y algo chispeante de salida, que rápido baja y se mezcla en un corazón muy agradable y de toque herbal, los cuales se funden en un fondo que se nota fresco, suave y limpio de tono amaderado almizclado muy llamativo. Una fragancia que se ve de calidad, algo lineal y sencilla, que se ve fresca y agradable, con un aroma cercano a Dior Homme Cologne. Al aire te la va a recordar fácilmente, pero tiene diferencias. Una alternativa low cost que nos ofrece un rendimiento cercano a las 4 horas en piel, con una salida algo notoria a 30 minutos que rápido cae, quedando más en la piel. Tiene un rendimiento algo discreto. Un aroma elegante de ADN Dior Homme Cologne, que tiene calidad y un rendimiento aceptable. Fragancia top de verano. De Adolfo Domínguez pasamos a Mercadona con su fragancia Afán, un aroma fresco y elegante, algo dulcito y floral, de tipo aromático amaderado, con notas destacadas como los cítricos, la lavanda, el romero, el geranio, el vetiver, el almizcle y el musgo. Un aroma que sale fresco y suave con los cítricos, que seguida dan paso a un corazón suave, algo floral con una lavanda llamativa, la cual seca con un tono amaderado ambarado, muy suave y limpio, con ese toquecito de almizcle tan llamativo. Un aroma fresco, limpio, con un toque metálico que recuerda bastante a Gois Platinum de Chanel, una versión simplificada pero cercana que gusta, que nos ofrece un rendimiento algo discreto que alcanzará la quinta hora en piel con una proyección muy sutil. Un aroma elegante que gusta pero de rendimiento escueto. De Mercadona pasamos a Benetton con su fragancia Green Cactus, un aroma que se ve fresco y limpio, de toque verdoso algo salado, con un mezcal dominante, siendo de la familia aromática maderada, con notas destacadas de pomelo, mezcal, pimienta, lavanda, sal, vetiver y pachuli. Un aroma que sale fresco e intenso, con unos cítricos algo amargos unidos a un mezcal potente, que se mezcla en un corazón aromático, ligeramente salado, con notas de sal, lavanda y geranio, los cuales se funden en un fondo agradable de tono amaderado almizclado, con notas como vetiver, pachuli y almizcle. Un aroma fresco, algo ozónico, cuyo olor nos recordará a un cactus verde y algo aromático, que no tiene parecidos destacados y que resulta agradable y sorprendente. Ojo que de primeras puede asustar un poco, pero luego tiene un olor exquisito, con un rendimiento aceptable, cercano a las 6 horas en piel, con una salida potente y una proyección moderada. Un aroma fresco y limpio de verano, que vale para entretiempo, que se ve agradable y verdoso, con una buena relación calidad-precio.
precio una fragancia muy interesante. De Benetton nos vamos a Night con la fragancia Nike de Perfume. Un aroma fresco y limpio, de toque verdoso algo clásico, de la familia Fougère amaderada, con notas destacadas de lavanda, albahaca, miel, tabaco, almizcle y ciprés. Un aroma que sale fresco y verdoso, muy agradable con la violeta y con los acordes verdes, que se funden en un corazón suave y aromático, con tono oscuro y dulce, con la miel y el tabaco, los cuales se funden en un fondo que se ve suave, limpio y tenue, de tono amaderado almizclado, con notas destacadas de ciprés y almizcle. Un aroma clásico que se nota limpio, verdoso y algo jabonoso, que al aire nos podrá recordar a Dolce & Gabbana Purón, más simple y ligera, pero de aroma cercano, con un rendimiento discreto, cercano a las 3 horas y media, 4 en piel, con salida algo notoria y una proyección algo leve, rendimiento justito. Se trata de un aroma clásico, elegante y limpio, con buena relación calidad-precio y rendimiento discreto, que es una joyita para las noches de verano, un aroma interesante. De Nike nos vamos a Antonio Banderas con su clásico Blue Seduction, un aroma fresco y seductor, de tono dulce, frutal, algo marino, que pertenece a la familia Oriental Fougère, con notas destacadas de melón, bergamota, menta, acordes marinos, ámbar y maderas. Un aroma que sale fresco y agradable, bastante sintético, con un combo de melón, bergamota muy llamativo, ligeramente acompañado por la menta, que dan paso a un corazón agradable, muy marino y ligeramente especiado, para finalizar muy suave y agradable, con un tono amaderado ambarado muy tenue. Aroma fresco, fácil de llevar, muy agradable con tono dulce y marino, que no tiene parecidos razonables, pero que van a línea de fragancias como Náutica, Boisage, nada que ver en aroma, pero de ese mismo estilo, ofreciendo un rendimiento discreto, cercano a las 3 horas y media, 4 en piel, con una proyección moderada y una salida algo notoria. Una joya de verano que a todo el mundo gusta y que destaca bastante, aunque su rendimiento es muy limitado. Un aroma exquisito. De Antonio Banderas nos vamos a Saphir con la fragancia California o la Caravan 57. Un aroma fresco, versátil, fácil de llevar, de toque amaderado suave, algo marino y aromático, de tipo cítrico amaderado, con notas destacadas de limón, salvia, lavanda, notas marinas, cedro, musgo y almizcle. Un aroma fresco y cítrico de salida, seguido de un corazón aromático con un jazmín destacado, el cual finaliza con un secado amaderado muy agradable con un toque marino exquisito, siendo un aroma que al aire nos podrá recordar a Fierce de Abercrombie, más ligera y sintética, pero con un aroma cercano que nos ofrece un rendimiento algo justo, unido a una buena relación calidad-precio. Un aroma agradable, fácil de llevar, que gusta y que conquista. Un aroma muy interesante. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. Y de Saphir nos vamos a la tafa con Rajva For Men, un aroma fresco y agradable que combina toques herbales con sensaciones marinas, viéndose un aroma limpio y jabonoso de la familia Oriental Fougère, que destaca por notas como el cedrón, la verbena, el limón, las hojas de violeta, el ámbar gris, el cedro y el cuero. Un aroma que sale fresco y agradable, muy herbal con el cedrón ligeramente acompañado por un toque de limón, que se va mezclando en un corazón que se nota suave, herbal y ligeramente marino, con unas hojas de violetas muy destacadas que se notan verdes y agradables, para finalizar con un secado tenue y limpio, con un ámbar gris destacado que combina con acordes amaderados de sándalo y un cuero sutil. Aroma que huele a hierba fresca con sensación marina muy tenue, que se ve fresca y limpia, con parecido destacado con Cool Water de Davidoff y Chris Iris Tweed, algo diferenciada pero de aroma reconocible, con un rendimiento aceptable, cercano a las 5 horas, con una salida algo notoria y una proyección moderada. Aroma fresco, limpio y refinado, que se nota agradable y herbal para destacar en este verano, muy interesante. Y ya para finalizar os dejo 3 fragancias que mi chica está utilizando en este mes de agosto. Comenzamos con Saphir, con la fragancia SP Woman, un aroma fresco muy chispeante y energizante, con cítricos bastante fuertes y marcados, de tipo cítrico amaderado, con notas destacadas de limón, mandarina, bergamota, nenúfar, orquídea y vetiver. Un cítrico potente y dominante que al aire nos podrá recordar a Donna Karan New York, más simple y sencilla pero del estilo, con un rendimiento aceptable y una buena relación calidad-precio. Un aroma fresco y potente, muy versátil y económico, con el que podrás sobrevivir estos días tan calurosos de verano. La segunda, de Zara, es Moonlight Whisper.
Aroma elegante y llamativo que se nota algo gourmand de toque acaramelado especiado con un pistacho protagonista que pertenece a la familia especiada ambarada con notas de pistacho, caramelo, cardamomo, frutos secos, vainilla y abatonca. Un aroma gourmand que nos recuerda a un helado de pistacho, algo dulce y elegante que recuerda a fragancias como pistacho gelato de Casali, más dulce y sintética pero de aroma reconocible, ofreciendo un rendimiento discreto cercano a las 4 horas en piel, con una salida potente y una proyección moderada. Un aroma exquisito con un pistacho elegante y trabajado que gusta y que sorprende, que tiene un rendimiento algo discreto pero que tiene un aroma exquisito, un aroma muy interesante. De Zara nos vamos a Aldi con su fragancia Delightful, aroma fresco, veraniego, de toque dulzón, siendo cítrica ambarada, que tiene la siguiente pirámide olfativa. Un aroma que sale fresco y chispeante con unos cítricos muy marcados, que poco a poco se van rebajando dejando salir un corazón floral, algo dulcito de notas como jazmín, que se mezclan en un fondo suave y fresco de tono amaderado, algo almizclado. Un aroma fresco y ligero, muy agradable y llamativo, que tiene buen parecido con Light Blue de Dolce & Gabbana. Alternativa interesante que ofrece un rendimiento discreto que está entre las 3 horas y media a 4 horas en piel, con una proyección moderada que queda ligerita. Una fragancia fresca y discreta que destaca en verano, muy agradable. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación 2 vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.